A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 39 minutos. Amigos oyentes de Surfo y la voz de todos, ¿cómo están? Muy buenos días, Guayquicuna, Panaicuna. Este es el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, viernes 23 de junio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Amigos oyentes, a tan solo un día de conmemorarse la fiesta del sol, el Inti Raymi en la región de Cusco, y también a tan solo un día de conmemorarse una actividad también muy importante, la fiesta de San Juan. Mi nombre es Javier Chejia y el día de hoy, como siempre, en compañía de Guillermo Recharte. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Javier, muy buenos días, amigos de toda la provincia, de los 6 distritos de nuestra provincia de Cochabamba, muy buenos días. Igualmente también nuestros hermanos que nos sintonizan en los distritos de las provincias de Grau y Antabamba. Buenos días, amigos parureños, también amigos chumbivilcanos. A todos ustedes, como siempre, bienvenidos al informativo Willaricui, amigos. Seguramente tendremos muy buenas noticias a lo largo de esta edición informativa. Amigos oyentes, arrancamos con la información del tiempo. Vamos a tener una máxima de 18 grados y una mínima de -4 grados centígrados. La dirección del viento es de norte a sur a 3 kilómetros por hora. La humedad está al 100%. Una sensación real de temperatura es de -3 grados centígrados. El amanecer se ha registrado a las 6 de la mañana con 13 minutos. Mientras tanto, el anochecer, la puesta de sol será a las 17 horas con 30 minutos. La recomendación, como siempre, abrigarse bien. Allí chantapon estiocoson, allí chantapon achacoson no caicopseque, hasta casacao rique acharos cañari que guaracocha Guillermo. Are suma guayreguna panaiguna porque cae cambio de temperatura, cascan ya está más de gona, sasan ca con guayreguna panaiguna. Pero yangat guayreguna, yangat cheri pe tomasao gaseosata ya rato ya guayreguna panaiguna oncoita chasquero con kits. Bravo, amigos, hay que saber. Asway, pues ya está más de gona, unuchata, jampeonuchata, ya está más de gona. Y majoracha con una cacha que jampegona, chaichata churayona, guayregona panegona. Guayregona taps, cora, guayregona taps, a ver, guayna taps, paigona recomendación de churaren. Amaya, guayregona panegona, joñerecona y pagnes pa cuartilla traguta chuchurecon que tasaman grek. Macha, valencho, hermano, macha, jampecho. Asway, pues hermano, sano, canaikepaj, amaya, ya que es japorinaikepaj, o familiar nikikunata, amaya, que chineikepaj. Cha, jampeonuchato, toma que papá. Pero nicho tajanja tomar apongue que cuartilla o cuarto traguta churaron que ya chaita tomaron que octavo muy pero que octavo ya para estamos nispa se levanta jawaje con panegona yang caleña por epacuchan que rufai pe o ya estamos un jus caleña che hermanos lindos allí ta cuida con. Así es, amigos oyentes, para las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook, comentarle que las imágenes que aparecen al lado derecho de sus pantallas, pues bueno, corresponde a la carretera de Colca-Cutuctay. Es toda la salida. ¿Es la bajada ya? Bueno, en este caso es la ruta de subida, ¿no? Pero corresponde a lo que viene a ser la zona de Colca. De Guamanira y bajando ya, ¿no es cierto? Sí, bajando pues, hacia la quebrada, pero en este caso estás retornando tú del puente. Sí, pues, retornando del puente subiendo a la carretera principal. Le comento que el recorrido desde Colca,
desde abajo, desde el puente de Cutuctay hasta lo que viene a ser el distrito de Chalhuahuacho, amigos oyentes, a velocidad moderada es 2 horas y media. Supongo que si usted le imprime un poco más de velocidad va a llegar tan solamente en 2 horas. En todo caso, dónde? hasta Chalhuahuacho. Hasta Chalhuahuacho. En todo caso, ahí más o menos ya se va notando la diferencia, ¿no? Del recorte de horas de recorrido, amigos oyentes. Y desde Cutuctay hasta lo que viene a ser pues bueno, Iscuchaca, Anta, es también otro promedio de 2 horas. Más el recorrido de llegar, digamos, hasta el centro o Santiago, pues bueno, sería 1 hora adicional más, aproximadamente en 5 horas o algo menos, dependiendo de la velocidad, pues bueno, usted ya va a poder llegar a la región de Cusco. Un puente anhelado que va avanzando a buen ritmo, Guillermo. Creo que sí. Bueno, que lo haga yo en 3 horas desde Chalhuahuacho hasta el puente Cutuctay. 3 horas. De ahí cruzo hacia al frente, que es ya Anta, ¿no? Anta, pero es La comunidad se llama, déjame recordar, Guillermo. Es el nombre de una comunidad de aquí, del distrito de Akira. Claro, la parte alta, Ñaumpugio, ¿no? Ñaumpugio, ¿no? Chalhuahuacho, ¿no? ¿Cómo es Bueno, en todo caso, cruzas ahí y ya estás ya en Cusco. Y de ahí, échale a cuántas hasta la carretera principal. Más o menos 40 minutos. Y de ahí échale 1 hora al Cusco. O sea, saliendo hacia allá, hacia Inquilpata. Y de ahí ya échale al Cusco, pues ya cuánto, menos de 1 hora. O sea, en 4 horas de repente podríamos estar desde Chalhuahuacho tranquilamente hasta Cusco en 4 horas, ¿ah? Podría ser, ¿ah? Sí, podría ser. Sí. En todo caso, pues bueno, amigos oyentes, esta obra, solo recordarles, ¿no? Es una obra que se viene ejecutando por obras por impuesto de parte de la empresa minera Las Bambas y creemos que va a ser una forma de dinamizar toda la economía de estas 2 regiones. Se habla de la siguiente posibilidad, amigos oyentes, porque bueno, la estructura del puente es a otro nivel, no es un puente que digamos normalmente nosotros hayamos conocido en la modalidad de ejecución, ya que este puente implica que van a ir juntándose, digamos, plataforma por plataforma. No es como habitualmente conocemos, ¿no? Se arma toda una estructura, luego se tiende, digamos, con pavimento, fierro y ya. No es así. Es una forma muy distinta de la construcción y hay una especie de plataforma grande que va a servir como una explanada y creo que a la larga, amigos oyentes, toda esta plataforma ahí cerquita, ahí mismo en el puente Cutuctay, pues bueno, va a ser una zona de intercambio comercial, ya que considerando todo este espacio, Colca, todas las comunidades de Cotabambas bajarían hasta este punto y las comunidades de la región de Cusco bajarían a este punto. Chaychaparique, Somasta Katonaco, Iriki, Kama. Seinancarja antes, Huerajocha, hace 60 años, más Uraichapin Karan, Uraichamanra, Jareranco, Chaypin Chimpananco Karan, pero Chaypin a Puertoña, converte Capusca. Ahí está. Porque Huascus cum la humanta que asno, pe mola, pe caballo, pe cargaemon, y meimanata, Caimantapas, a pasar Chaypi Puerto Tucucapu, pero Chay Portoja, Huerajocha, a veces lamentablemente le dan mal uso. Habían cosas inmorales también. Entonces ahí cerraron ese lado, ese puente cerraron ahí y luego tuvieron que conseguir en Cutuctay. Cutuctay es el segundo ya lugar donde cruzaban así en puente colgante. Entonces hace 50 años, por eso dice, hace 50 años anhelamos tener este puente. Pero los cotabambinos hace 60 años ya cruzaban por una parte más baja, el puente, por un puente colgante también pasaban. Entonces, claro. Historia casi. Y me da mal a recurancho, con una panecona, porque interés cargan aquí ya estamos. Hacienda con caran, que cota ambas suyupi, cota ambas distrito ujopi, haciendo con asca, hacienda con caran. Hacienda con congresista o diputado por cota ambas caranco. Entonces, proyecto Tachuramoctenco, Caenenta, Pasachun, carretera, Nespa, Chay, Huerajocha, con diputado con hacendado con Caranco, que va, Cota ambas, distrito P, Paicon Arenco, Manan. Caenenta, Roas, un Cheja, Ñoanje, Chincarachipa, son que mana, nos van a aislar. Claro. Entonces, Chereco, interés cargan que mana Roacherango Chichaita. Entonces, antes Mantapa, Roachenco Macaran, porque usted sabe que Belaúnde en su primer gobierno ha hecho todas las trochas a lo largo y ancho del Perú.
Bueno, y en su segundo gobierno ya hizo pues la marginal de la selva también, ¿no? Definitivamente. Un gran visionario. Sí, pues, y bueno, hablando un poco del norte de nuestro país, amigos oyentes, estamos a un día de celebrar la fiesta de San Juan. También, amigos oyentes, a tan solo un día de conmemorar la festividad más grande en el sur de América. Amigos oyentes, estamos hablando de la fiesta del sol, el Inti Raymi. Bueno, durante la época de la civilización inca era una ceremonia religiosa realizada en honor al Inti, al dios sol. Esta celebración inicia cada solsticio de invierno, es decir, cada mes de junio. Y por ahí le cuento este dato porque quizás usted no lo sabía. El mes de junio en quechua, Guillermo, se denomina Inti Raymi. Así de sencillo de recordarlo. Si alguien le pregunta, junio, ¿cómo se dice en quechua? Usted rápidamente le dice Inti Raymi. Y también recordarles, amigos oyentes, que estamos a tan solo un día de conmemorar la fiesta o la celebración o la conmemoración o como usted mejor lo vea. El Día del Campesino, 24 de junio, Chakrayanka, Riki, Uyguamiracha, Huaycanchiskona, Pananchiskona, Unjaininches, Riki, Llachtamasicona, 24 de junio. Ahí se vienen las celebraciones, Guillermo. Bueno, atención, que hay 24 puntos Día del Campesino Raico, Municipalidad Provincial Cotabambas, Paicona Organización Cuyactamas Hatun, Yallinacoy, Guateada 2023. Mejor para que cheque. Y mata a panchima uchucutatacho a panchima. Que su chata ahora cochiguerma. Mana timpoña. Podemos traer quiso de maiman khar yabi manta. Yabi manta que eso está para. Chaimanta hasta timpoña mana mejor dicho guateadata charqueocta. También. Charqui, más de mana. O si no, guatia, porque normalmente la guatia conocemos con la elaboración de papa, Rick. Claro. Guatiaman, Rick, papa, churaycon, pero, a ver, guatiat, o cachale, o caporu chaleman, a ver, o tajriki, callan, tajriki, hueracoche, Guillermo, otro tipo de guatias, ¿no? Papa, te churaycon, Ricky, pero chichama, Ricky, nata, iman, un poquito de trozos de pollito, de filetes de pollito, pone también papel periódico, churaycuajo, sino papel laminado. Manacheja, facilita, churaron que chaluata. O truchachata. También. Fácil chaya, claro. Cheja, jawachang maño, churanque, Mana, kiki, o como, amperenki, la panta, la pachanta, pero primero tak papa churanque, che, jawang mantat, truchato, truchaj, la tuchanya, huayco. Claro, es distinto. Así que, amigos. Bueno, ahí son las variedades, ¿no? Formas de preparar también la guatia. Bueno, esperemos que efectivamente el día de mañana, amigos, el gran concurso de guateada allá en nuestra capital provincial, que es Tambobamba, va a haber concurso de canto y música, además trueque. Entonces, perfecto. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano local, en el distrito de Akira, el distrito turístico de nuestra provincia, en la comunidad de Pauchi Marcalla, se va a desarrollar el quinto Festival de Leche Pauchi Marcalla a partir de las 9 de la mañana. Hoy día, Hinayata Rikwaicaicona Panecona San Juan de Llajua, Paikunapas Huajarikamushankoriki, invitación Nescata Choraikamushankoriki, 19º Feria Agropecuaria Artesanal Folclórica 2023 San Juan de Llajuariqui. Genayata Conamponche. Cañancata Riqui, Conamponche, 20ª Feria Agropecuaria Comunal Cocha. Checariki, Feria Cona por Irena Pascaya Lactamasecona. Muna canja va a panagona por regona pascay punchaucona y nada estamos con noticia con apsari o con panasecona a nivel nacional, pero con un pase de huerococha paja marcapi con pajar en puncho el segundo festival de ovinos en el sector número 8 en Coreca a desarrollarse allá en Japamarca. Hay gente que el sector número 8 May que chancho huerococha hermana al chanta chuachane. Bueno, chay picanca chay con. Además, noticias nacionales taps más tarde que con. Bueno, un saludo para nuestros amigos Guillermo en la localidad de Oyabamba, al presidente de la comunidad, al señor presidente César Vargas, si no mal recuerdo, a la señora Victoria Casani. Gracias, señora Victoria.
Chaype Guaracocha Guillermo Reiki, empresa minera Reiki local comunal Tamonaita Roaros. Jatarisha, Atun Tariki. Jatarisha, inauguración trabajan con ellos. Somach Tariki, Paikona Psik, Manaña Ropaipe, Manaña Chire Perique hasta mana local comunal Castan Reiki, Ropaipe ñataq Parañataq Chire ñataq hasta Llañeriki, Andallañeriki Ropaipe Psika. Somach Paikona local comunal Lingote Conan uso Nescatro Ashangoriki, Chaype Niki Guaracocha Guillermo, Guajarape Ajata Tomachengi, Gua. Are, ñojan chaype, mostin, imanin con que chaquitaqllawan te revisas sakuri que champakunata imanin chaytaqa. Ayashasqa kunin. Chaytra iskayman. Wakian que ya ponen. Ya. Chayqa ñoqa asuykuni chayman yanqallapi yanapaqu nispa. Wa mamitanchuna ayparimanku ajata waqrapi. Guajarape, Guajarape. Atenay kama ya tomay kachanko. Cierto, hermano, chaymantaq manna carrotap sayakachini. Oy, chica sayer, espérate kamos. Chaymantaq prostatap sueñarpa en chay hasta chaywan qarik manna aguantan kichu. Ratulla dicen que es papaco. Bueno, vamos con información en el plano nacional. ¿Qué ha dicho Martín Vizcarra? Dice, señala que existe... Martín Vizcarra, lagarto neranco, Dice que existe, escuche bien, una dictadura congresal liderada por la señora Keiko Fujimori. En entrevista en un medio de comunicación, el exmandatario indicó que el Congreso de la República transgredió el equilibrio de poder y busca tomar por asalto las instituciones del país. Añadió en esa línea que Keiko Fujimori es quien controla la trama en el Congreso y que esto quedó demostrado en la votación de la bicameralidad. Pero, Javiercito, eso siempre ha existido. ¿Por qué crees que Alberto Fujimori dio el autogolpe también, ¿no es cierto? El 2001. ¿Por qué ha sido? Entonces, estoy equivocando, el 92. ¿Por qué ha sido? Porque efectivamente no le dejaban trabajar desde el mismo Congreso. Y quien manejaba desde afuera era un señorcito expresidente que ya murió. Se mató. Ese señorcito desde afuera manejaba todo el Congreso. Hagan esto, digan esto, voten a favor de esto. Paime, entonces, pues renigas para allá. Ahora, pues, Alberto, pues, se ha ido a disolver el Congreso, no es pagaran. Entonces, todas las veces existe, siempre hay esos tipos de negociaciones. Ahora que Perú Libre ya no es mayoría, Perú Libre con 37 entró, era mayoría, ellos podrían todavía de repente de alguna manera negociar con el resto de los partidos políticos. Ahora que son ya una minoría, ahora ¿quién es mayoría? Pues sí, pues. Fuerza Popular. Entonces, bueno, y con mucha razón, el quien tiene mayoría dentro del Congreso tiene que manejar todo, pues. Claro. Así que no hay nada de extraordinario, extraño, distinto, ¿no? Porque al final quien tiene mayoría, pues bueno, ellos deciden, porque al final esto en el Congreso de la República se define a través de los votos. Ahora otra cosa, el día de ayer, Javiercito, amigos, profesores, amautas, yachachekuna, jankunaspa, leita aprobaron un proyecto de ley, lo que han aprobado dentro del Congreso, amigos, respecto, atención a lo que es al nombramiento docente de manera automática para aquellos que tienen 3 años como mínimo un puesto orgánico. Entonces, a eso saltó el gobierno y dijo, no, vamos a observar, porque efectivamente dejarían de lado una serie de condiciones. Fundamentalmente, Guillermo, la meritocracia. A eso voy. Entonces, prácticamente la meritocracia es gracias a la preparación permanente, a la actualización que hace un docente respecto a su carrera. Entonces, un examen es bueno para poder subir a niveles superiores. Entonces, pero en este caso estarían saltando por encima de todo esto, estarían desestimando la meritocracia. Recordemos que todos los directores que están ahora nombrados, gracias a su meritocracia, han llegado a ese puesto. Pero no vamos a ir así de fácil, pues amigos. Ahí efectivamente, en toda institución hay muy buenos profesionales, yo diría la gran mayoría, pero hay una pequeña minoría que prácticamente no son no son de los buenos. Entonces, el gobierno ha dicho, lamentablemente, ayer el proyecto que se aprobó en el Congreso autorizaba ya el nombramiento de docentes de manera automática, después de los 3 años que un profesor estuviera en una plaza orgánica. Pero ahora el gobierno ha dicho bien claro, el gobierno va a observar este proyecto de nombramiento, así que
que atenta contra la meritocracia. Bueno, vamos a compartir también esta información. Bueno, amigos oyentes, este ya es un tema del cual lógicamente nosotros solo le vamos a compartir la información. Por otra parte, en el plano nacional, la señora Betsy Chávez llegó a Lima, después de todo, digamos, el proceso correspondiente, llegó al penal anexo de mujeres de Chorrillos para cumplir su prisión preventiva. La ex jefa del gabinete ministerial, Betsy Chávez, llegó al establecimiento penitenciario anexo de mujeres de Chorrillos, donde cumplirá la orden de 18 meses de prisión preventiva impuesta por la Sala Suprema, presidida por el juez César San Martín. Ello en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión y también anteriormente conspiración por el fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Ahí te que señora Chaja, topan que con la pistolera. Bueno, estará ahí, con avencia mesa. ¿Sí? ¿Cómo será el recreo ahí? Ya para que los hechos. El recreo mon plaza man ya palanco patio man los cinco que chepes tu paren que topan oh la avencia, oh la Betsy, es para que topay con cacocharique. Bueno, es sorprendente, ¿no? Porque al final, mira, no sé si hablar de poder, porque esto también implica el poder, ¿no? Porque tenían el poder y quisieron hacer un golpe de Estado, o trataron de hacer un golpe de Estado, y al final, ¿dónde están llegando a parar? ¿No es cierto? A perder su libertad, amigos oyentes. Bueno, ahí reflexionarán, pues, ¿no? Pero ahora, en caso del presidente Pedro Castillo, recordemos que él está a los 18 meses de prisión preventiva, o sea, en ese proceso está solamente por el autogolpe que dio el pasado 7 de diciembre, ¿no? Sí. 7 de diciembre. Pero solamente por eso, recuerda, el día de ayer, la Comisión de Defensa ha recomendado, o sea, del Congreso de la República, la Comisión de Defensa del Congreso de la República ha recomendado acusar constitucionalmente a Pedro Castillo por mal uso de aeronaves de la Fuerza Aérea. Recuerde usted que manaya Hancho alcalde Cajtiquicho, Hancho Huerajocha gobernador Cajtiquicho, Hancho Huerajocha Hatun Camachico Cajtiquicho, Kai y Meimana cosas que japeroa familiar ni que pagmanan. Entonces, Huerajocha Pedro Castillo, apaicos que paisanon kunata, amigon kunata, picunata aparte con que en el avión presidencial, en helicópteros también. Entonces, ese es exclusivamente para el trabajo. Sí, pues, sí. Entonces, ahora prácticamente el informe final de la Comisión de Defensa ha concluido y dice que presuntamente estas aeronaves habrían sido utilizadas para trasladar a personas implicadas en investigaciones. Por ejemplo, ¿quiénes viajaban? Ahí viajaba Bruno Pacheco. ¿Recuerdan ustedes de los $20,000 escondidos en el baño? No. Para ella, secretario Cacharte. ¿Recuerdas a Jennifer Paredes, que ella es la cuñadita hija putativa? Pero ella nada tiene que hacer ahí, pues. Imagínate, ¿no? Recuerda de su ministro de Defensa de Pedro Castillo también. Llevaba a su hija. Dice que no, llevaba de paso, pues, para que se distraiga. Pero no es para eso, pues, el uso. Se trata de Entonces, eso. hay otra acusación. Y a estas acusaciones se suman otros más. Otros más se suman muchos de Pedro Castillo. O sea, imagínate, eso va a ser sumatorio después para que uno esté dentro de la cárcel, Javier. Bueno, quien está haciendo todo este proceso es la comisión de, si no mal recuerdo, Guillermo, ¿cómo se llama la comisión? Comisión de Defensa. Comisión de Defensa del Congreso de la República. 7 de la mañana con 2 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, estamos en la edición del informativo Huillarico, edición correspondiente a hoy, viernes 23 de junio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Perfecto, Guillermo. Así que sajetamos hay que decir. Listo, era coche Guillermo, no caña rico. Pero Hanko ne chan que chuera cocha Javiercito zapallan y mata psoro que vaya con una paneigona. Bueno, en realidad así es, cuando hay cosas que hacer hay que cumplir, y tengo un pequeño compromisito, así que te voy a dejar, mi estimado. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Tu pasuña, huerajocha, entonces vaya con una paneigona, oye rico son vaya y no pues jatimos ahí quien cae programa equipo huerajocha Javiercito.
7 de la mañana con 3 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, la frase de la semana dice lo siguiente: concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes en el trabajo que tienes entre manos ahora. Repetimos la frase del día, apúntalo, mucha atención, dice lo siguiente: concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos ahora. 7 de la mañana con 4 minutos, revisamos la historia. Año 1805 nace en Lima Manuel Asensio Segura, escritor y dramaturgo peruano. Se le considera el dramaturgo más destacado del siglo XIX. Luchó en la batalla de Ayacucho por la independencia del Perú, autor de El Sargento Canuto y Ñacatita. Año 1823, el presidente José de la Riva Agüero es depuesto por el Congreso. Poco tiempo después volvió al cargo y más tarde fue apresado. En el año de 1913, un día como hoy, muere en Lima don Nicolás de Piérola, 2 veces presidente de la República, en los años de 1879 a 1881 y 1895 a 1899. Año 1967, muere Walter Blumert, psicólogo alemán radicado en el Perú, fundador del Instituto Psicopedagógico Nacional, donde dirigió el departamento de Pediología Normal. En esta institución realizó la mayoría de sus investigaciones públicas en el Perú. En el año de 1969 se aprueba la Ley de Reforma Agraria que expropia los latifundios y se distribuyen en parcelas entre los campesinos. El país perdió gran parte de su territorio agrícola. Año 1970, un día como hoy, se recuerda el nacimiento en Lima de Christian Meyer Sender, actor y cantante, protagonista de las películas No se lo digas a nadie y La mujer de mi hermano, y de las telenovelas Luz María y El Zorro, entre otras. Año 2001, un día como hoy, terremoto de 6.9 grados en la escala de Richter sacude los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, así como las provincias de Paucar de Sarazara y Lucanas del departamento de Ayacucho. A consecuencia del sismo, se produjo un tsunami que afectó significativamente a las poblaciones costeras de Ocoña, Camaná, Quilca y Matarani. En el valle del Camaná, el tsunami penetró más de 1 kilómetro causando destrucción y muerte. Dejó 65 muertos, 2.700 heridos, 220.000 damnificados, 24.500 viviendas colapsadas. Un día como hoy, en el año 2001, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos regresa preso al Perú luego de haber protagonizado un inmenso caso de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori y haber fugado a Panamá y luego a Venezuela. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares. 7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana con 7 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, mucha atención. Este es el recuento de nuestros principales títulos informativos. Recordemos que por muchos años el programa de Radial Guarmachacuna Rimeñen del programa de recursos educativos de Minera Las Bambas fue una etapa donde los niños afianzaban su confianza, conocimiento, habilidades a través de los micrófonos. En coordinación con los padres de familia, promotores, docentes y estudiantes se viene coordinando para retomar este importante espacio a través de Radio Surfuy y hoy les alcanzaremos mayores detalles.
Por otra parte, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en el marco de las celebraciones por el Día del Campesino, el 24 de junio, organiza actividades como el concurso de Guatiada 2023, concurso y canto de música, y el trueque, evento que busca resaltar los valores, las tradiciones y la estrecha relación que el campesino tiene con la madre tierra y la generosidad de la naturaleza en la provisión de alimentos. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Akira, a través del proyecto Ferias y la comunidad Pauchi Marcallaj, están invitando a la población en general a participar en la 10ª Festival de Leche Pauchi Marcallaj, hoy desde las 9 de la mañana. De igual modo, la comunidad de San Juan de Llajua invita a la 19ª Feria Agropecuaria Artesanal Folclórica 2023 San Juan de Llajua, también a desarrollarse hoy. Asimismo, la comunidad de Cocha desarrollará el día de hoy la 20ª Feria Agropecuaria Comunal Cocha 2023. 7 de la mañana con 9 minutos, más información en el plano local. La Municipalidad Distrital de Akira, como parte del programa por el 166 aniversario de creación política del distrito de Akira, organiza la Feria Agropecuaria Artesanal, Agroindustrial y Gastronómica, concurso de artesanía, concurso de variedades de pan, a desarrollarse los días 26 y 27 de junio en el Estadio Monumental de Huayllahuarán. De igual modo, la población entera está invitada a participar en el primer Festival Gastronómico de Cuy Aquireño 2023 para el próximo 28 de junio en la plaza principal del distrito de Akira. 7 de la mañana con 10 minutos en el informativo Huillaricuy. Por otra parte, Uyarihuaycaypanay, la Municipalidad Distrital de Capamarca, organiza el segundo Festival de Ovinos en el sector número 8 a desarrollarse este sábado 24 de junio desde las 9 de la mañana. Este segundo Festival de Ovinos en el sector número 8 promete ser una de las actividades reconocidas donde podrán mostrar los productores su esfuerzo y conocimiento sobre la riqueza ganadera. 7 de la mañana con 10 minutos. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Colquemarca está presente en la Expo Huancaro 2023. En el marco de las fiestas jubilares de Cusco, en esta ocasión presentan el delicioso yogur colquemarquino, destacando por su labor auténtico y también cremosidad incomparable, resultado del preparado 100% natural durante la Expo Huancaro 2023. 7 de la mañana con 12 minutos en el informativo Huillaricuy. En la provincia de Cotabambas estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui, en el distrito de Tambobamba la frecuencia modulada 97.5 FM, en Radio La Grande en la provincia de Chumbivilcas. 7 de la mañana con 11 minutos, titulares en el plano regional. A iniciativa de la Dircetura Apurímac y autoridades de la provincia de Cotabamba, se realizó ayer el lanzamiento del evento Akira Moda 2023, con el propósito de exponer los exquisitos trabajos que realizan en tejidos de lana de alpaca y mostrar la calidad alcanzada de sus productos de los artesanos del distrito de Akira. Más información en el plano regional. Reportan primer incendio forestal de la temporada en sector de Ancoloma, en Parpayguay. En la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil de Apurímac han informado sobre un incendio forestal registrado el último martes en el sector de Ancoloma, Parpayguay, en la provincia de Antabamba. Chayñata juera cochari que chata canarosa hakaichata canarosa chaymanta tarik orqukunata rupaykachiwa juera cocha llaqtama seriki cárcel efectiva manariki suspendida llapichuriki cárcel efectiva pillap rikursunki chaqa huchachayapusunki riki llaqtamasi.
7 de la mañana con 13 minutos. Más información en el plano regional. Contraloría detecta pagos indebidos a favor de 27 funcionarios y servidores de la UNAGMA. En forma irregular terminaron más de 132,000 soles por participación en talleres de tesis de los años 2016, 2018 y 2019 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de dicha universidad. Más información en el plano regional. La mañana del último jueves, trabajadores de limpieza pública de Cusco, quienes se hallaban realizando labores en la vía Don Bosco, uno de los principales accesos a Sacsayhuamán, donde este sábado se realizará el Inti Raymi, hallaron una bolsa conteniendo partes humanas. Todo indica que se trataría del cuerpo de un menor reportado como desaparecido hace más de una semana en la ciudad del Cusco. 7 de la mañana con 14 minutos. Mientras tanto, el gobierno regional de Puno, a través de la Dirección de Titulación de Catastro Rural de la Dirección Regional Agraria, hizo la entrega de 9,202 títulos de propiedad rural individual como parte del proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú. Tercera etapa para beneficiar a 17 sectores de 8 distritos de las provincias de Mo, Lampa, San Román, Huancané, Puno, Yunguyo y también El Collao. Vamos con más información en el plano regional. Puneños se unieron para compartir en este caso, Cocawi más largo del mundo. Usted había escuchado. Actividad se desarrolló a lo largo de la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Puno, donde niños y adultos compartieron la gran variedad de fiambre andino, el famoso Cocawi. Ahí estuvieron el famoso quispiño, chuño, el puti, también el tuctunchi, el cati, el queso, entre otros, en la actividad denominada Cocawi más largo del mundo. 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos oyentes de Radio Surfi. Vamos con los titulares. Atención, amigos oyentes, también en Arequipa, el consejero regional de la provincia de Castilla, Antonio Llerena, ha informado que al menos 3,000 unidades de bolsa con cemento que compró el gobierno regional de Arequipa para la obra mejoramiento del servicio de agua del sistema integral de riego en el distrito de Ayo, provincia de Castilla, han sido desechados por falta de uso. Ay, vida, Chuchuma, gracias, pasa, mana, vale, puña, chiquián, cacharique, capón, rica. 7 de la mañana con 16 minutos en Ayacucho, la subprefectura de la provincia de Paucar de Sarazara, Nelly Álvarez Sales, confirmó que el alcalde de la municipalidad provincial, Augusto Cayo, le faltó el respeto en al menos 2 ocasiones en las que tuvieron oportunidad de compartir espacios públicos al respecto. El representante del Poder Ejecutivo exhortó al burgomaestre provincial a corregir mal comportamiento que le ha traído problemas con diversas personas. Vamos al ámbito nacional de nuestros titulares en el informativo Huillarico y amigos. Betsy Chávez será recluida en el establecimiento penitenciario anexo de mujeres de Chorrillos. La expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, implicada en el fallido golpe de Estado que protagonizó el exmandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, va a ser recluida en el establecimiento penitenciario anexo de mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos. Bueno, ayer ya ingresó, ¿no?, la señora Betsy Chávez a este penal por 18 meses contados desde el día en que la intervinieron. 7 de la mañana con 17 minutos. Martín Vizcarra señala que existe una dictadura congresal liderada por Keiko Fujimori. El exmandatario indicó que el parlamentario transgredió, en este caso el parlamento, transgredió el equilibrio de poderes y busca tomar por asalto las instituciones del país. Añadió en esa línea que Keiko Fujimori es quien controla la trama en el Congreso y que esto quedó demostrado con la votación de la bicameralidad. Por cierto, hace poco la presidenta del Partido de Fuerza Popular dio a conocer a través de una conferencia de prensa su posición con respecto al gobierno de turno y ha generado una serie de
opiniones con respecto a la posición política del fujimorismo, que parece, Javier, va a volver otra vez. Parece que sí. Estas elecciones. Bueno, inhabilitar 5 años a Zoraida Ceballos es ponerle fin a su carrera fiscal, dice su abogado. El abogado Francisco Eguiguren, amigos oyentes, dijo que hubo concertación política en el Congreso para votar contra su patrocinada, por lo que dijo esperar que la Corte Suprema archive la acusación constitucional que aprobó el Parlamento. 7 de la mañana con 18 minutos más titulares en el plano nacional. Gobierno observará proyecto de nombramiento de docentes automático. Atenta contra la meritocracia, dice. Tenemos que defender la calidad educativa, acotó la ministra de Educación Magnet Márquez sobre la ley que permite que el nombramiento automático para docentes. Asimismo, la congresista Flor Pablo presentó una reconsideración a la propuesta legislativa. 7 de la mañana con 19 minutos. Mientras tanto, la Comisión de Defensa del Congreso concluyó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por presuntamente haber hecho uso irregular de los aviones de las Fuerzas Armadas durante su gestión, ello a fin de realizar trámites fuera de sus funciones gubernamentales e incluso para proteger a denunciados por corrupción. 7 de la mañana ya con 19 minutos. Revisamos los titulares en el plano internacional. Empresa dueña de sumergible Titán da por muerto a los tripulantes de la expedición al Titanic. El sumergible Titán desapareció el pasado domingo cuando descendió a su expedición hacia los restos del Titanic. Mantenía 5 tripulantes, incluido el director ejecutivo de Ocean Gate, la compañía dueña de esta empresa. Lamentable, penoso, amigos oyentes. Indignación en Italia. 2 adolescentes de 16 años mataron a golpes a un indigente. 2 jóvenes de 16 años han sido detenidos por orden de la Fiscalía de Menores de Nápoles, del sur de Italia, acusados de matar a un indigente que falleció en el hospital tras recibir una brutal paliza cerca del banco en el que dormía, donde pedía limosna. 7 de la mañana con 21 minutos. Por otra parte, los 5 idiomas que serán los más hablados en el mundo en el año 2050. ¿El español está en la lista? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Un idioma puede asegurar tu vacante en un puesto de trabajo, por lo que aprenderlo ya no es un hobby, sino un requisito para resaltar en el mundo laboral. Los idiomas más hablados serán el chino. Escuche bien, no solo el chino, sino el chino mandarín, el español, el inglés, el hindi y también el árabe. Por otra parte, descubren red de tráfico de cadáveres en la Universidad de Harvard. Un hombre identificado como Cedric Lodgett, de 55 años, fue acusado de traficar restos humanos robados. 7 de la mañana con 21 minutos en el informativo Huillaricui. Vamos rápidamente a revisar la información en el plano deportivo. El día de ayer el Papá, a punto prácticamente casi de perder de localía, Cienciano empató 1-1 con Universitario por el Clausura 2023 de la Liga 1 Betson. Fue el 1-1 entre Universitario de Deportes y la tienda de Cienciano en Cusco en el estadio Garcilaso de la Vega. Pues bueno, no pudo. La U pudo llevarse una gran victoria en la altura, pero no aguantó la arremetida del equipo local que dirige el director técnico argentino Gerardo Amelí. Bueno, todos, absolutamente todos, bueno, lógicamente los hinchas del Papá esperaban un triunfo. Su servidor también lógicamente esperaba ese triunfo. Mientras tanto, Sporting Cristal venció 2-0 al Cantolao por la fecha 1 del torneo Clausura. El torneo Clausura rompió fuegos este jueves en Huacho en el segundo
Aranda Torres. Sporting Cristal venció en este caso 0-2 a la Academia Cantolao en el partido que tuvo como figura al extremo Joao Grimaldo y donde se estrenó el VAR en la presente temporada del campeonato de la Primera División. ¿Qué es lo que está pasando? Reynoso regresó a Perú y mostró incomodidad con prensa en el aeropuerto. Dijo, vamos a hablar en su momento. Nadie lo citó aquí. Molesto el hombre, ¿eh? Hay que darle niveles a la selección y hablar en su momento, en una rueda de prensa como se ha estilado, dice. Muchas gracias, un abrazo a todos, dijo Reynoso. Un poco molesto el señor, ¿no es cierto? Porque bueno, lógicamente la prensa hace su trabajo, lo espera, quiere escuchar sus declaraciones, pero bueno, el señor estaba un poco molesto, ¿no? Este no es el momento, dijo. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos vehícula ponina, y chunta gamanaspa, mana como antinacho retuñamu chay milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silante, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana ni espalata, no hay con la estaigo porque te da camina y kupachan y mapaj kan hatishan pospolota pai pa on este che ishat kanes y mapaj mi kanar ni spalat ni na kuiku anje trik controla na kse anje trik rigi son konch manche hatun chari marik lakiku Sapanca comunidad sabalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad conata autores en chicona che amigo en chicona sanción mis cata ciudad de che y con acha rufachicha un piconacha canas en che to porque que canaya nicho daño moriqui de las tanques por Sapang las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional, es 7 de la mañana con 26 minutos en el informativo Huillaricuy, Guayquicona Panecona, desde este medio de comunicación. Recordarles siempre, por favor, abríguense bien. Las bajas temperaturas están siendo más considerables en el transcurso de estos días. Vamos al desarrollo de las notas informativas en el plano local. Como recordamos, hace años atrás, el programa radial Guarmachacunaj Rimañin y mucho más atrás, Sisichacunaj Rimañin del programa de recursos educativos de Minera Las Bambas fue una etapa donde los niños han afianzado su confianza, sus conocimientos, sus habilidades a través de los diferentes programas que ellos desarrollaban. En el transcurso de los años, pues bueno, por varias circunstancias, incluido la pandemia de la COVID-19, se ha dejado atrás este programa radial. Lo cierto es que, amigos oyentes, ahora se está retomando este programa radial Guarmachacunaj Rimañin de el PREF de Minera Las Bambas. Vamos a ampliar esta nota informativa. Estamos en comunicación telefónica con la coordinación del PREF, el señor Elías Farfán. Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Bien, Javier, buenos días, y a través de las emisoras de Radio Surfui saludar a toda la comunidad educativa de nuestro distrito, provincia y región de Apurímac. Elías, coméntanos, estás a cargo en la coordinación de los PREF de Minera Las Bambas y hay una buena noticia, ¿no? Porque este sábado se está retomando los programas radiales
que lo conducen, lo producen los niños de los PREF. Así es, Javier, después de 3 largos años estamos retomando una vez más nuestros programas radiales, ¿no? Que bien, como bien mencionabas, han afianzado, buscamos el afianzamiento de nuestros estudiantes para que pierdan la timidez, puedan hacer la capacidad de la oralidad, de producir, crear ellos mismos su programa radial a través de las emisoras de Radio Surfui, ¿no? Perfecto, Elías. En todo caso es importante también la participación del docente que apoya en todo este trabajo, en toda la preparación de lo que vienen a ser sus programas radiales. Correcto, sí, el maestro de los PREF son los acompañantes para que se pueda realizar de la mejor manera nuestros programas radiales, ¿no? Pero el actor fundamental, el actor principal de estas emisiones de programación van a ser nuestros niños y niñas, ¿no? De nuestros 19 PREF que están funcionando dentro de lo que es el ámbito territorial de la provincia de Cotabambas y también de la provincia de Grau. Ellos son los actores vivos para sacar y llevar adelante estos programas que tiene como función o como meta, pues generar nuevos líderes, nuevos comunicadores sociales dentro de nuestra comunidad y de nuestra provincia, ¿no? Perfecto, Elías. Yo recuerdo una experiencia muy grata porque hace poco conversé con una señorita que ha ingresado a hacer sus prácticas profesionales a la empresa minera Las Bambas. Y ella, lógicamente nosotros no la reconocimos, pero ella sí nos reconoció a nosotros, fundamentalmente a Guillermo Recharte, y se recuerda perfectamente ella cuando venía a las cabinas de Radio Surfui a participar de los programas radiales, y ella conducía en uno de los PREF en Pumamarca. Y creemos que, y ella también al conversar, ella nos decía, ¿no? Ha contribuido bastante en mí como persona porque he perdido bastante el miedo frente al micrófono y me ha ayudado a desenvolverme como persona. Y creemos que también este programa de radio va a cumplir estas y otras funciones, Elías. Correcto, dentro del tema educativo pues ayudamos bastante en el desenvolvimiento de capacidades, desempeños al estudiante, ¿no? Y así como esta experiencia que cuentas, Javier, tenemos muy buenas experiencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una niña, bueno, en esos tiempos una niña, la maestra Kelly Arangurí de Sacana, en sus tiempos participó conmigo en el programa radial cuando estuvimos atendiendo en el PRED de Sacana y ahora ya es maestra del PRED de Jehuira. Cosas que da la vida, ya tenemos una maestra que en sus tiempos participó como estudiante y ahora participa dentro del programa de recursos educativos que es el PREF, ya como maestra, la profesora Kelly Aranguri, que es una experiencia bonita. Ahora ella va a tomar la batuta de llevar esta experiencia que tomó de niña, ahora ella va a canalizar a sus estudiantes del PREF de Jehuira, para ella ya también llevar a los nuevos niños a desenvolverse dentro de las cabinas de Radio Surfui. Entonces, como esas tenemos varias experiencias que queremos retomarlo, queremos revalorarlo, porque también buscamos que a través de los niños se escuche el canto, la poesía, la música, todo lo que tiene arraigo con nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Nuestros usos y costumbres que son propias de nosotros, de los hombres del campo. Hace poquito celebramos el Año Nuevo Andino, pues con ellos también queremos revalorar nuestras costumbres, ¿no? Esa es parte también de la función que hemos abocado o que estamos revalorando en nuestros estudiantes. Perfecto, Elías, nos parece muy importante y nosotros como Casa Radial nos vamos a comprometer en apoyar todas las iniciativas que vienen desde el PREF, para conocimiento de la población, para conocimiento de aquellas personas que no tienen mayor información del PREF. Elías, coméntanos, ¿qué es el PREF? ¿Qué es lo que se hace dentro del PREF? A ver, en el PREF el PREF es un programa de refuerzo escolar apoyado por Las Bambas. Tenemos 19 PREFs a nivel del ámbito de la provincia de Cotabambas, lo que abarca los distritos de Tambobamba y Chalhuahuacho, ¿no? Y también tenemos un PREF en lo que es la provincia de Grau, en el distrito de Récord Concaca.
también atendemos ahí. El PREF se encarga, en este año ha tomado una nueva línea el PREF de dos funciones específicas. Una es el apoyo docente en aula, en las mañanas. Los docentes del PREF estamos haciendo el esfuerzo, estamos sumándonos al esfuerzo de la UGEL para poder apoyar en las mañanas a potenciar el nivel educativo de nuestros estudiantes. Y por las tardes se hace el trabajo netamente de reforzamiento, ayuda de tareas y el tema cultural dentro de nuestros PREF. Entonces, estamos sumándonos y estamos poniendo un granito de arena para elevar la calidad educativa de nuestros estudiantes de las provincias de Cotabambas y Grau, teniendo en cuenta que por el tema de la pandemia hemos tenido pues significativas bajas, ¿no?, en lo que es la calidad educativa. Entonces, estamos nosotros aportando a través de la minera Las Bambas a elevar la calidad educativa. Esto con convenio con la UGEL. O sea, el profesor Omar tiene conocimiento de nuestro trabajo y gracias a Dios hemos hecho la alianza estratégica con la UGEL Cotabambas para que nuestros maestros del PREF puedan incorporarse, como bien mencionaba, en las mañanas en las sesiones educativas y por las tardes brindar el refuerzo, el trabajo cultural y deportivo a nuestros estudiantes. De todas formas, nos parece muy interesante este trabajo articulado ya con la institución mayor que es la UGEL. Ya en la parte final, Elías, coméntanos, ya hay un cronograma de instituciones, en este caso de PREFs, que van a participar de los programas radiales. Este sábado estamos iniciando con uno de los PREF. Si nos puedes comentar cuál va a ser y, lógicamente, hacer la invitación a los padres de familia también para que ellos puedan apreciar a través de la transmisión de Facebook y también a través de la AM/FM para que ellos también puedan escuchar el desenvolvimiento y la participación de sus hijos. Correcto, Javier. Bueno, a ver, empezamos con el PREP de la comunidad campesina de Chuaquere, que es Vicunalchacunac Remaining. Empezamos con los niños del PREP de Chuaquere y con el maestro Fernando Farfán, quien él va a formar. Es más, este sábado, queridos papás, les invitamos a Mincaracui, que está de Tamamacuina, Uiriguasi, que es Radio Guayranchisman, Huasi Guayranchisman, Radio Surfui. Estamos entrando nuestra participación a las 10 de la mañana. Y estarán todos los niños, invitar a los papás, a las mamás a escucharnos, que es motivación para nuestros niños, que ustedes estén al pendiente de lo que ellos van a conducir y van a hacer el programa, que va a ser netamente cultural, educativo para cada uno de ustedes. Con mucho cariño nuestros niños estarán dando sus expresiones, claro que sí. Elías, te agradezco por la información. En todo caso, la invitación reiterada a los padres de familia y también a todos los oyentes para que puedan escuchar el programa de recursos educativos Las Bambas, el programa radial Guarmachacuna Rimañi. Muchas gracias, Elías. Y chatón mate para Churunasimichapi Campes. A ver, Javier, Ojina Campas, Mincarcuy, que está Tamamaicuna, Yuruaycuy, que hay radio. Guaira Radio Guasinchis, Radio Surfui. ¿Para qué? Para que todos los niños afiancen. Demos cariño a nuestros. Y a todos los niños también, les invito, niños, participen en nuestros PREF, que este año ha cambiado toda la metodología. Estamos reforzándolo con temas netamente educativos. Tenemos maestros comprometidos que han venido a elaborar este año, como ya repetía, con convenio con la UGEL se está haciendo este trabajo articulado, de tal manera que vamos a brindar una educación de calidad a nuestros niños en las mañanas en la lección educativa y por las tardes a nuestro PREF. Invitamos también a los papás poder participar dentro de nuestros PREF, porque el PREF es bien que está canalizado para los niños, pero también pueden ir los padres de familia a ver cómo es el trabajo del docente, a ver cómo se está formando a sus menores hijos y poder hacer un trabajo articulado, ¿no? El trinomio educativo, que es padre de familia, docente y estudiante, ¿no? Elías, te agradecemos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima. Usted está siendo informado a través de Huillaricul. A nivel nacional es 7 de la mañana ya con 36 minutos, amigos oyentes. En todo caso, ahí está la invitación para que toda la población pueda escuchar el programa Guarmachacuna Rimañin de El PREF.
7 de la mañana ya con 38 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, continuamos con el desarrollo de más notas informativas. Vamos a conversar, amigos oyentes, con el consejero de nuestra provincia de Cotabambas, el señor Jaime Osorio. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, la inauguración del puente interregional Pampas que une Apurímac y Ayacucho. Y también vamos a hablar de otros temas concernientes ya a la provincia de Cotabambas. Señor Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, mis estimados amigos de Radio Surf y a todos los oyentes en el ámbito de la provincia de Cotabambas. Don Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Coméntenos, se ha desarrollado, en este caso sobre la inauguración del puente interregional, así se denomina, Pampas, que va a unir nuestra región de Apurímac y también la región de Ayacucho. Así es, mi estimado, efectivamente hemos estado hace unos días atrás, ¿no? en el puente Pampas, no más conocido como Incachaca, porque más antes pasaba por ahí, ¿no? El Japajañán o el camino del Inca. La verdad que hemos podido divisar, ¿no? Todavía quedan algunos vestigios, las huellas, ¿no? Por donde han caminado nuestros ancestros los incas. Y en efecto han estado, ¿no? El gobernador regional de Apurímac, don Percy Godoy Medina, junto a nosotros los consejeros de la región Apurímac, y también, ¿no? La vicegobernadora de la región Ayacucho, el presidente de la Mancomunidad de los Andes, el presidente regional de Huancavelica, ¿no? Alcaldes de las provincias de Chincheros, Andahuayla, de Vijas Guamán, y otros alcaldes distritales dirigentes de la comisión. Así que este puente que une pues todas estas regiones, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, un puente que tiene 180 metros de luz, lineales, ¿no? Un puente, uno de los puentes más grandes que existe en nuestra región Apurímac. Don Jaime, coméntenos cómo ha sido la ejecución, quién ha estado a cargo de la ejecución de esta obra y quiénes lógicamente han estado involucrados para que este puente se haga realidad. Claro, este puente, ¿no? Ha estado netamente realizado, ejecutado por la Mancomunidad de los Andes, con más de 7 millones de soles, ¿no? Y gracias a Dios se ha completado, se ha inaugurado. Ahora solamente falta realizar, ¿no? El asfaltado desde Chincheros hasta Fincas Guamán, hasta Ayacucho, para que realmente este puente esté al servicio y no para poder realizar el movimiento económico, porque va a dinamizar, ¿no? El movimiento económico, porque este puente va a ser muy servicial, no más que todo para el comercio, porque es una zona estratégica. Y no, en efecto, yo también ahorita como consejero regional de Apurímac integro lo que es la Mancomunidad de los Andes, ¿no? Presido la Comisión de Minería en la Mancomunidad de los Andes, y no estamos también nosotros enfocados qué obra vamos a realizar, porque esta obra es de la anterior gestión, no han dejado ya presupuestado, ya prácticamente, ¿no? En la fase final, y lo cual actualmente se ha hecho, lo que se ha cumplido solamente con inaugurar y entregar a la población. Y esta nueva gestión que estamos empezando, también tenemos que realizar, ¿no? Obras de esa magnitud que integren regiones, que solucionen problemas, que cierren brechas. Así que contento, ¿no? De haber estado presente en este lugar, en el río Pampas, puente Incachaca, más conocido como puente Pampas 2. Definitivamente. Don Jaime, y dentro de esta comisión que usted nos comenta, ¿ya están viendo la posibilidad de hacer alguna obra así de impacto dentro de esta mancomunidad? Así es, hermano. Justamente anuncio a toda la audiencia que tenemos seguramente a nivel de la provincia de Cotabambas y hasta donde llega la señal de Radio Surf, ¿no? En la página, todo ello. Justamente, ¿no? En la primera y segunda sesión de la Mancomunidad de los Andes, de la Asamblea de la Mancomunidad de los Andes, se ha planteado justamente una iniciativa nuestra de poder realizar el primer Congreso Nacional de Consejeros Regionales del Perú, la cual se realiza, hermano, y todos quedan invitados, toda la prensa, ¿no? Local, regional y de la Mancomunidad de los Andes,
que integran 6 regiones. Está Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, que hace poco se ha reintegrado, se ha incorporado. Está Ica y Junín. Son las 6 regiones que integran la gran mancomunidad de los Andes. Hay otro, ¿no?, que es la mancomunidad del sur también, ¿no? Pero bueno, hablemos de la mancomunidad de los Andes, a la cual pertenecemos. Este evento, este primer congreso de los consejeros del Perú, a la cual ya confirmaron más de 20 regiones, se va a realizar este 7 y 8 de julio, nada más nada menos en el ombligo del mundo, en el Cusco, en nuestra región Cusco, que justamente está en su mes jubilar, ¿no?, en vísperas de su aniversario. Cusco, querido, Cusco inmortal. Ahí se desarrolla este 7 y 8 de julio el primer Congreso Nacional de Consejeros del Perú, porque nunca antes se ha realizado, porque realmente los consejos regionales están hoy por hoy no tienen esa autonomía económica, administrativa, como legislativo de las regiones, ¿no? Es por ello este primer congreso, para poder fortalecer, ¿no?, a los consejos regionales, porque en Apurímac, ¿no?, en esta región, hemos encontrado un consejo regional totalmente hacinado, oficinas pequeñas, no tiene implementación, tiene solamente una camioneta para 11 consejeros para poder fiscalizar. Se nos hace difícil, y estamos, ¿no?, justamente ayer, por insistencia, aprobaron en el Congreso para que tengan mayor asignación presupuestal, y justamente, ¿no?, de esos temas se va a hablar en este primer congreso que va a demorar 2 días, para lo cual invitamos a la prensa regional, nacional, ¿no?, para poder también para que puedan también recoger la información. Y va a ser importante porque tenemos varios replanteamientos, ¿no?, por ejemplo, en el reglamento de los consejos regionales, porque tiene que tener autonomía, porque es la máxima instancia en el gobierno regional, ¿no? Y ver la capacidad, por ejemplo, ¿no?, de censura a los funcionarios, ¿no? Y pues hay muchos temas que vamos a tener que aprobar en este congreso, tener acuerdos, porque necesitamos, ¿no?, los consejos regionales también, no solamente quizás, ¿no?, la función fiscalizadora ni representativa, sino también tenemos que tener, ¿no?, esa voluntad o en la atribución de poder también, ¿no?, gestionar para el desarrollo y cierre de brechas en nuestras regiones, mi hermano. Perfecto. Señor consejero, definitivamente ha hablado un tema muy interesante, la labor de fiscalización que ustedes cumplen dentro del gobierno regional y los gobiernos regionales a nivel nacional, y creemos que en esta reunión también se van a adoptar importantes decisiones, importantes propuestas que se van a plantear al Ejecutivo, al Congreso de la República, para que ustedes también puedan tener una mayor asignación presupuestal, puedan también manejar de alguna forma también la capacidad de poder gestionar obras y proyectos. Señor consejero, hablando sobre el tema de fiscalización, entiendo que el gobierno regional de Apurímac, pues bueno, en su trabajo no está avanzando muy bien con el tema de gasto presupuestal. En el último, bueno, en la última noticia que nosotros nos ha llegado, en el tema de gasto presupuestal, la región de Apurímac hasta la fecha no ha llegado ni siquiera al 30%. ¿Cuál es su comentario al respecto sobre este tema? No están avanzando en el gasto presupuestal ya casi, pues bueno, a días de llegar a mitad de año. En efecto, sí hay una preocupación en el Consejo Regional, y por supuesto también se ha exhortado a nivel del Consejo en pleno para que este resultado que estamos viendo pueda, ¿no?, plasmarse, ¿no?, en una ejecución responsable, en cierre de brechas, porque tenemos inmensas necesidades justamente en lo que concierne el tema de salud, ¿no? No tenemos, por ejemplo, como ustedes tienen conocimiento, ¿no?, ambulancias en los hospitales, tanto Andahuaylas, Abancay, en nuestra provincia de Cochabamba no tenemos, ¿no? O sea, tanta necesidad en educación, salud, agricultura, en estos tiempos el déficit hídrica es demasiado crítico. Hemos estado hace poquito, por ejemplo, el día 21 de junio en Andahuaylas, ¿no?, saludando a esta tierra hermosa en su aniversario número 198, que también ese día cumplió Aymara, es otro, ¿no?, su aniversario también 198, y Cochabamba, la antigua provincia, cumplimos también 198, ¿no? Hemos exhortado de que los presupuestos deben ejecutarse
¿no? Y justamente hubo cambios. Hay varias gerencias que va a haber más cambios incluso para que estos presupuestos se puedan ejecutar de manera notable, como lo están haciendo otras regiones. Sí hay que reconocer, ¿no? Reconocemos que hay debilidad, ya se ha exportado, como le digo, y seguramente vamos a ver, ¿no? Otros resultados en lo que viene en estos meses. Esperemos que sea así, señor consejero, porque definitivamente la población necesita de que estos funcionarios trabajen con más ímpetu, porque, bueno, se necesita generar más obras y proyectos, se necesita también generar empleo y también cubrir otras necesidades. Don Jaime, ya en la parte final, nosotros tenemos bien claro de que usted tiene una emisora, Radio Cultural Ticapayana, y que muy próximo está de aniversario. Va a cumplir 7 años en la radiodifusión en la capital de la provincia de Cotabambas, en el distrito de Tambobamba, y desde nuestro medio de comunicación también enviarle los saludos correspondientes, reconocer el trabajo como medio de comunicación en Tambobamba y también hasta donde llega la señal de Radio Cultural Ticapayana. Entiendo que van a desarrollar alguna acción en conmemoración a este 7º aniversario. Gracias, hermano, por el saludo, por la pregunta. En efecto, mañana 24 de junio, se realiza un evento cultural artístico aquí en Tambobamba, que encabeza el profesor William Cipaucar, quien es actualmente el director encargado del noticiero Prensa Libre, de la cadena radial La Voz de Cotabambas, de la cadena, ¿no?, de la amistad que tenemos ahí, las emisoras que existen en la provincia. Agradecer a Dios por estos largos 7 años, ¿no?, que nos ha permitido llegar a nuestra población, en las malas y en las buenas, ¿no? En la pandemia hemos estado juntos ahí realizando actividades, realizando la información objetiva, ¿no? Y gracias a Dios a la emisora también nos conocen a nivel provincial, regional y también nacional. Estos 7 años han sido de mucha valía para poder coadyuvar al desarrollo cultural, social, ¿no?, de nuestra población cotabambina, y esperemos que nuestra población nos siga, nos respalde el día de mañana. Y por supuesto David y todo el equipo, ¿no?, nuestra colega Liz Aldívar, don Guillermo del Chat, entre otros que elaboran en Radio Surfo y en todas las emisoras que componen la cadena, ¿no?, nos puedan acompañar si quieren un momento el día de mañana en el local Rinconcito Apurimeño de Barrio San Martín, con artistas que vienen, ¿no?, el día de mañana, como la señora Yanet Chirinos, don Cristóbal Choquenaira, Jorge Baraca de Canas, está Mailí Corazón desde el distrito de Mara, una señorita que canta muy bien en arpa, y otros nuevos valores que ya confirmaron su presentación el día de mañana. Tenemos desde la 1 hasta las 6 de la tarde, ¿no?, escenario libre para los nuevos valores en charango, bandurria, guitarra, arpa, requinto, en mandolina, para que puedan explayarse y puedan demostrar sus dotes artísticos, mi hermano. Así que toda la población invitada para mañana. Se piña tu para Uxuncho, para Cocha William, profesor de William, si puedo pedirme, ¿no?, que voy a ir a tener un Tancarichan y a Napoachandis, ¿no?, poco a poco también ha ido mejorando. Así que a toda la gente, a toda la familia cotabambina y cotabambinitas, te esperamos el día de mañana, hermano, en este 7º aniversario, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? 7 años rápidamente, pero estoy seguro que estamos en el corazón del pueblo cotabambino. Definitivamente, pero un saludo reiterativo a Radio Cultural Ticapayana, a todo el personal que labora y que ha venido laborando en el transcurso de estos 7 años en esta importante emisora que forma también parte de la cadena radial de la amistad. Don Jaime, muchísimas gracias por atendernos la llamada telefónica. En la parte final, su saludo también a la provincia de Cotabambas. El día de mañana también, muy aparte de que ustedes como emisora radial están de aniversario, también mañana es una fecha importante porque se recuerda el Día del Campesino. Napaycuñiquita Rique Guaracocha Jaime Choraycuy. Ari papá, gracias. Y aquí no sé qué manda acá. Añey ni camiquita. Yapan, ya estaban como hijo de un campesino. No, quiero agradecer a Dios, no, primeramente, y para poder hacer llegar el saludo afectuoso a todos mis hermanos. Yapan, ya estaban en el campo, ellos Chajar Ruchi, Uyo Mirachi, ya estaban haciendo Kaikanapa, alguien puncha y gacho,
hay que tomar en Huatacacho, ¿no? Acá hay que año nuevo andino, ¿no? Según comentarios indican que va a ser un año regular, no tan bien, ¿no? Ojalá que Dios no permita cosas negativas. Año nuevo andino, nos vaya bien, que todo en la salud. Un abrazo enorme ya para campo ello que te con Julián Conapa, Aptuncar de Marjariquina, Lujuy, desde el Consejo Regional de Apuri, bajo esto de fecha, Conchito Rojo Jaime Osorio, desde Radio Capellana. Feliz Día del Campesino. Dios me los bendiga. Un abrazo, hermano David. Gracias a Radio Surfui por la oportunidad. Muchísimas gracias, don Jaime. Muy buenos días. Un abrazo, gracias. Usted está siendo informado a través de Willaricul. A nivel nacional es 7 de la mañana ya con 54 minutos. Más adelante se viene Naida Herreros con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Don Guillermo Reicharte, por favor no se olvide de compartir las portadas. Amigos oyentes, a través de transmisión de Facebook agradecemos su participación. Juana Lunas nos dice lo siguiente: buenos días amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfo y la voz de todos. Saludos cordiales a los amigos Guillermo Recharte, Javier Chejia. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. ¿No? Qué rápido pasan los días. Y no solo fin de semana, sino ya se viene el fin del mes. Victoria Casani, señora Victoria, ¿cómo está usted? Buenos días, señor Javier. Saludos para la comunidad de Coyabamba, Capi. Gracias por la sintonía, señora Victoria. Eduardo Arcos Lima nos escribe, nos dice: hola, buenos días, Guaycachay, Javier, Guillermo. Saludos cordiales para todos los oyentes de Radio Surfui, la voz de todos. Muchas gracias. Aide Quispe nos escribe, nos dice: buenos días, Radio Surfui. Muchas gracias, Aide. Ella también siempre en sintonía de la programación del informativo Huillarico. Amigos oyentes, hablando sobre esta importante fecha, Día del Campesino, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en el marco de las celebraciones por el Día del Campesino, este 24 de junio, es decir, mañana, organiza actividad como el concurso de Guatiada 2023, concurso de canto y música, también el trueque, evento que busca resaltar los valores, las tradiciones y la estrecha relación que el campesino tiene con la madre tierra y la generosidad de la naturaleza en la provisión de alimentos. Hace rato don Jaime Osorio decía algo muy importante, ¿no? De que en estos rituales del Año Nuevo Andino, pues bueno, nuestros pacos han identificado de que este próximo año en el tema de producción agropecuaria no va a ser el mejor año, amigos oyentes. Y esto también va muy en relación a lo que viene a ser el fenómeno El Niño, que ya aparentemente, según los últimos pronósticos, se espera que va a haber, pues bueno, afectación en la producción agropecuaria. 7 de la mañana con 57 minutos, amigos oyentes. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Akira, a través del proyecto Ferias y la comunidad de Pauchi Marcallaj, están invitando a la población en general a participar en el 10º Festival de Leche Pauchi Marcallaj, hoy desde las 9 de la mañana. De igual modo, la comunidad de San Juan de Yahua está invitando al 19ª Feria Agropecuaria Artesanal y Folclórica 2023 San Juan de Yahua. También se va a desarrollarse hoy día. Hoy día también en la comunidad de Cocha se desarrolla la 20ª Feria Agropecuaria Comunal Cocha 2023. En todo caso, toda la población está invitada a participar de estas ferias que viene organizando las comunidades con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Akira. 7 de la mañana con 57 minutos. La Municipalidad también Distrital de Akira, como parte del programa de festejos por el 166 aniversario de creación política del distrito, está organizando la Feria Agropecuaria Artesanal, Agroindustrial, Gastronómica, concurso de artesanía, concurso de variedad de pan, a desarrollarse cuando los días 26 y 27 de junio en el Estadio Monumental de Huayllaguarán,
De igual modo, la población estará invitada también a participar en el primer Festival Gastronómico del Cuy Aquireño 2023 para el 28 de junio en la plaza principal del distrito turístico de la provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 58 minutos. También la Municipalidad Distrital de Cajamarca está organizando el segundo Festival de Ovinos en el sector número 8 a desarrollarse este sábado 24 de junio desde las 9 de la mañana. Este segundo Festival de Ovinos en el sector número 8 promete ser una actividad reconocida, donde podrán mostrarse los productores agropecuarios y fundamentalmente productores de ovinos y reconocer su esfuerzo y conocimiento sobre la riqueza ganadera. Que actividades Vamos con más información, amigos oyentes. A iniciativa de la Dircetura Apurímac y autoridades de la provincia de Cotabambas, se realizó ayer el lanzamiento del evento Akira Moda 2023 con el propósito de exponer los exquisitos trabajos que realizan en tejidos de lana de alpaca y mostrar la calidad alcanzada de sus productos de los artesanos del distrito de Akira. Diana Cuaresma, directora de la entidad, manifestó que este tipo de eventos tiene como propósito poner en vitrina la producción de del artesano apurimeño a fin de explorar oportunidades que le permitan saltar al mercado nacional y extranjero. Durante la actividad desfilarán, modelos vistiendo hermosos vestidos elaborados con la fibra de esta apreciada especie que se desarrolla en las partes altas de la provincia de Cotabambas. El objetivo es dinamizar la economía de nuestros productores y artesanos, apoyándolos con la búsqueda oportuna de mercados para sus emprendimientos y una forma de mostrar su producción en la organización de este tipo de actividades, afirmó la funcionaria. Qué interesante que también nuestros artesanos del distrito de Akira estén participando en este tipo de actividades. 7 de la mañana con 59 minutos. Reportan primer incendio forestal de la temporada en sector de Ancoloma, en Paraguay. La Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil de Apurímac informó sobre un incendio forestal registrado el último martes en el sector Ancoloma, Paraguay, en la provincia de Antabamba. Iman antajri llaqtamasicuna. Maquicho sexen iman pasan llaqtamasicuna. Hay acotetan que iman tariki rimamusajo riki. Ama chaykunata ruaychichu. Taita mamakuna wawkunamanpis rimaykuychis. Huchan queja. Carcelme pirri kurusun riki. Kanashaqta riki. Ari payme. Evidencia kan riki waracocha carcelman haykupunki. Chayñata pantaykuaj. Técnicos evalúan tamaño de la superficie con cobertura vegetal afectada por siniestro. Hasta el cierre de la edición, el fuego originado en una abrupta zona continuaba arrasando los árboles de eucalipto, arbustos y pastizales. Según el módulo de comunicaciones del COER Apurímac, el siniestro está siendo sofocado por personal de la Municipalidad Provincial de Antabamba, efectivos policiales de la Comisaría de Antabamba y también pobladores del lugar. Hasta el momento no se reportaron daños a la vida y salud de las personas. Se informó que el COER Apurímac continúa con el monitoreo y también la evaluación de daños ocasionados por la emergencia. Canaramos nishu qopa kashan manariki nishu chajurakuna kashan riki chayqa chajrata ruaranchaspa canaramos ama wayraquchi chaykunata ruwaychu chayñata atiparusunkiman chayñata riki chaymanta riki chejnenakuyman huchakunaman haykuchawaq. 8 de la mañana con 2 minutos. En breve ingresa Naida Herreros con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional.
Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan Yustuchacuna, Sapuchacuna, Machaclachacuna, y más pichinguya Fuaño, Kaj Pasto, Ruparon Checa, Manan Retuñamuñacho como debe ser ya hasta Okucamo, Baikura Ponina, Lichuntacamanaspa, Mana como Antinacho, Retuñamo, Jay Milak, Baeji. Pero mana chucheta, la estaba silando ni Neracun, Pinchet Cana, y Mapaj Micana, ni Spalatas. No hay con la Taibuba Tedaca, Caminaco y Cupacha, y Mapaj Kan Hatishan Fosporota. Paipa, este Ishat Canes, y Mapaj Micana, ni Spalat, ni Nacuico. Anche Cherik controlan acceso, Anche Cherik, son conchmanche, Hatun Charing Mariklakiku. Zapanca, comunidad Zapalicuiman, autodesconata. Seguramente Zapan, comunidad Zapan, autodesconata. Che, amigo Chicona, sanción, mis catas ciudad de Chinche. Piconacha, Rufachicha, un Piconacha Canas en Cheto, porque que Canaya, nicho, daño, Ricky, las canches, Zapán, las canches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 5 minutos. Portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Naida Herreros. Naida, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días también al público oyente. Vamos a comenzar con el diario Pregón, ¿no? En la portada nos dice, de terror. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en el centro poblado de Villampay, se descubrió un aterrador crimen, pues se trata de Víctor Alfonso Urtecho, ¿no? Quien días antes asesinó a sus 2 pequeñas hijas y las enterró en una vivienda de Villa María del Triunfo en Lima. En el mismo diario Pregón, en la parte derecha nos dice, visitaron delegaciones. SUNAS promueve conservación de ecosistemas hídricos para seguridad hídrica en Abancay. Continuamos con el diario El Sol de Cusco. En la portada nos dice, hallan más partes mutiladas de cuerpo humano. De acuerdo al fiscal Ronnie Gibaja, pertenecerían por los rasgos físicos a un menor de 17 años, identificado como Víctor Manuel Monterola, ¿no? Cuya desaparición data del 13 de junio de este año. En la misma portada del diario del Cusco también nos dice, redoblan medidas de protección para Sacsayhuamán durante el Inti Raymi. Continuamos con las noticias de circulación nacional. Diario Expreso nos dice en la portada, nos quieren gobernar. El Consejo de Derechos Humanos, creado para monitorear el compromiso internacional del Perú en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se ha ido transformado en un juzgado supranacional. En el mismo diario, en la parte derecha, nos dice, venezolanos caen tras secuestrar a empresaria frente a colegio. Tenemos el diario La Noticia. En la portada principal nos dice, inventó una leyenda para sacarme, ¿no? Ex fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, afirma que Zoraida Ábalos lo acusó injustamente de integrar los cuellos blancos. Tenemos el diario El Comercio. En la portada nos dice, el Congreso aprueba proyecto que hace peligrar la colaboración eficaz. Iniciativa habría sido archivada en octubre pasado por Américo Gonza, ¿no? El mismo que pidió consideración del texto sustitutorio, ¿no?
En el mismo diario El Comercio, en la parte derecha, nos dice, recluyen a Betsy Chávez en penal de Chorrillos para que cumpla prisión preventiva. Diario La República nos dice, ex fiscal de la Nación, esto ya no es democracia. Zoraida Ábalos anunció que acudirá a la justicia internacional ante su destitución por el Congreso. También nos menciona en la noticia, rescatan a empresaria secuestrada por extranjeros. Diario Correo nos dice, golpe a la educación. Norma autoriza el nombramiento automático sin pasar el examen correspondiente de docentes de educación básica que tengan 3 años de servicios en condición de contratados. Fue iniciativa de bancada castillista para reconsideración del pendiente. Diario La Razón, le llegó la hora al lagarto. Nos dice, presentarán denuncia constitucional contra Vizcarra y del Solar por consumar golpe de Estado con ilegal cierre del Congreso en el 2019. Diario 1 nos dice, Congreso va por control de OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Jurista Diego García Sayán advirtió que ante la arremetida del control político el andamiaje jurídico es muy sólido, ¿no? Además, la autonomía de los organismos electorales es respaldada por el derecho internacional. Diario El Trome, rescate a sangre y fuego. Policías persiguieron a delincuentes venezolanos y salvaron la vida de empresaria secuestrada en Los Olivos. La misma noticia en el diario La República, ¿no? Tenemos el diario Ojo, que nos acompaña con la misma portada, ¿no?, del diario El Trome, y nos dice, perdieron. Tras persecución a balazos, policías rescatan a empresaria secuestrada y captura a 3 ampones venezolanos en Los Olivos. Diario Gestión nos dice en la portada, ya no se aplicarían cierre de empresas debido a faltas administrativas. Dictamen plantea que municipios solo pueden imponer la medida cuando se ponga en riesgo la vida y la salud de las personas. Diario del País nos dice en la portada, pugnas por control del Congreso, ¿no? Nos dice que preside el Congreso puede ser el próximo presidente del Perú si se produce la vacancia o renuncia de Dina Boluarte. Y terminamos con el diario El Peruano. Nos dice, Perú ofrece grandes oportunidades para las inversiones, ¿no? Continuidad, estabilidad y visión a largo plazo. Eso sería todo en cuanto a las portadas de circulación nacional y regional. 8 de la mañana con 11 minutos. Muchísimas gracias, Naida Herreros. Vamos con la información ahora en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 12 minutos, la información deportiva con la Catedral del Deporte. El día de ayer, a punto de perder el Papá de América, logró, en los últimos minutos ya el empate. William, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buenos días, Javier, ¿cómo están, amigos oyentes de Radio Surfu? Y por supuesto del esperadísimo bloque deportivo. Como indicas, Javier, ayer se jugó la primera fecha del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023, con resultados, algunos esperados, algunos no. Lo cierto es que en la noche del papá, como le denominaron, en junio, en plena festividad de la ciudad imperial del Cusco por su mes jubilar, ayer no pudo contra el Universitario, iba cayendo, casi al finalizar ya el encuentro hubo un empate gracias a su delantero. Es el único, creo, que se salva de este equipo del Cienciano del Cusco, que por cierto ayer pudo empatar al Universitario de Deporte. Muy bien por el cuadro merengue, porque se consolida como un equipo importante del país. Va a jugar ante Gimnasia de Argentina esta próxima semana por la Sudamericana y su posibilidad de clasificación a la siguiente fase de esta contienda internacional.
Ayer la información se viene con el partido del Universitario de Deportes que visitó al Cienciano del Cusco en el Estadio Garcilaso de la Vega por la fecha 1 del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023. Este cotejo se jugó ayer 22 de junio a partir de las 7 de la noche. Un empate de 1-1 ante el Universitario de Deportes frente al Cienciano. Bueno, la U además pudo llevarse la victoria. Ayer Corso, por ejemplo, declaraba después del partido, decía: hemos venido a llevarnos los 3 puntos y no nos vamos contentos porque queríamos llevarnos el triunfo desde la ciudad imperial del Cusco. No fue posible, pero bueno, ahí están las posibilidades del Universitario que saca un punto importante desde la altura de la ciudad del Cusco. Vamos con más resultados de ayer. Atención, también el Sporting Cristal venció 2-0 al Cantolao por la fecha 1 de la Liga del torneo del clausura. Muy bien por el cuadro del Sporting Cristal. Ayer también ganó, gustó, goleó el cuadro de precisamente del cuadro del Melgar de Arequipa. Muy bien, jugando de local, pudo vencer el cuadro, dominó el cuadro de Melgar, que se está llevando a Pablo Lavandeira del Alianza Lima para este torneo del clausura. Buen jale que ha hecho precisamente el cuadro del Melgar de Arequipa para reforzar sus filas en lo que va a significar ya la participación en el torneo de la Liga 1 Betson etapa clausura. Así es, ayer el Melgar de Arequipa pudo vencer por 4-0 al ADT de Tarma en un partido jugado en el Estadio Monumental de Arequipa, con buena participación de los jugadores del Melgar, que se acordaron de hacer buenos partidos. El Melgar nos acostumbró en los últimos años, sobre todo, a ser bastante competitivo. Tiene un buen plantel, pero no se le estaba dando los resultados. Bueno, finalmente pudo vencer por 4-0 al ADT Cantolao. Parece que despertó, muchos dicen, el León. 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos, vamos con el detalle de más informaciones deportivas, amigos oyentes. Y ayer arribó el técnico de la selección peruana a nuestro país. Hablamos de Juan Máximo Reynoso, que no quiso declarar a la prensa. Dijo: no los he convocado, en su momento tendré que declarar en una conferencia, con el formalismo, con el respeto que se merece la selección peruana. Pero los colegas, pues periodistas, siempre están buscando la información en caliente, ¿no? Porque Juan Máximo Reynoso seguramente venía con muchas cosas en la cabeza en un viaje tan larguísimo, luego de haber perdido por 4-1 ante Japón, y sobre todo haciendo un balance no es tan bueno, pues no, pero finalmente son partidos, como les había indicado ayer, son partidos de preparación. Lo importante es marchar bien en el torneo oficial. Hablamos precisamente de las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. Aunque, claro, naturalmente va a existir posibilidades de recambios, mejoras. Y yo, la verdad, particularmente, vimos a la selección bien parada. Tenemos posibilidades ahí seguramente de alternar a algunos jugadores en adelante. Tampoco estamos mal, ¿no? Un resultado de 4-1 no te va a desfigurar todo un trabajo que han venido desarrollando, no solamente técnico, sino técnicos anteriores. Yo creo que la selección va a estar bien. Tranquilos, muchachos, no brinquemos si el suelo todavía está parejo, ¿no? Tranquilos, yo estoy seguro que en los partidos por puntos para las clasificatorias la historia va a ser muy distinta. 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16, más informaciones deportivas, amigos oyentes. Y bueno, también este jugador Cubo, ¿no?, que arrojó nuestra casaquilla, específicamente el jugador Alexander Callens, se disculpó. Y ayer lo decíamos, no es suficiente, aunque a través de sus redes sociales, porque ellos son bien interactivos, están conectadísimos con las redes sociales, ya hizo sus descargas, pero la verdad queda un mal precedente, ¿no?, para esta selección de Japón, que no respeta pues los símbolos patrios, porque una camiseta de la selección ya prácticamente es un símbolo de nuestro país, y fue arrojado por este jugador Cubo. Más informaciones deportivas, amigos oyentes. Tenemos también la programación del torneo clausura. Va a jugarse hoy el partido entre la Alianza Lima y el Alianza Atlético Grau a las 8 de la noche en la Caldera del Matute. Partidazo que se viene por el inicio de la Liga 1 Betson para el cuadro de la Alianza y el Atlético Grau. El sábado 24 de junio continúa la programación. Atención, el Sport Huancayo va a enfrentar a la Universidad César Vallejo a las 3:30. También a las 8 de la noche
el Deportivo Garcilaso va a recibir al Carlos Amanucci, no, al revés, Carlos Amanucci de Trujillo va a recibir al Deportivo Garcilaso, esto el sábado a las 8 de la noche. El domingo continúa la programación a la 1 de la tarde, el Alianza Atlético de Sullana va a enfrentar al Sport Boys, mientras tanto la Unión Comercio enfrentará al Deportivo Municipal. El lunes va a jugar el Cusco FC a las 3:30 de la tarde ante el UTC de Cajamarca. Buen inicio seguramente para el Cusco FC porque es el mejor equipo provinciano en la apertura y esperemos que ratifique esto en el clausura. La próxima semana también va a jugar el UTC ante el Sport Huancayo. Bueno, y en el partido más atractivo sin duda va a ser el de Deportivo Garcilaso, que va a recibir al Melgar de Arequipa. Partidazos que se vienen por el torneo de la Liga 1 Betson 2023. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos, amigos oyentes. Bueno, y el pase de la bandera de la Alianza Lima está dando mucho que hablar en el mercado de pases a nivel nacional, ¿no? Porque se fue a un cuadro importante también como es el Melgar de Arequipa. Buen jale lo decía porque la bandera hizo un buen torneo el año pasado. Este año fue un tanto irregular, pero creo que tiene un buen potencial para poder reforzar el cuadro del Melgar de Arequipa. Esos son los jales que se necesitan en provincia también para poder sumar a lo que se va a venir seguramente en este torneo del clausura, porque todos se están preparando de la mejor forma. Y ayer el VAR hizo también su debut en los diferentes partidos que se jugó entre el Sporting Cristal, estuvo también en el partido de el Cienciano ante el Universitario de Deportes, algunas jugadas polémicas que fueron subsanadas y también por supuesto levantadas por el VAR, que ahora cuenta con 3 o 4 árbitros más chinchilicos. Sí, así es en cabinas, ¿no? Como acá en la cabina que estamos en Radio Surfo y con tantas computadoras, viendo los detalles de cada falta, cada fuera de juego, o algún detalle, ¿no?, del partido que no lo ve el árbitro, el VAR pues subsana esos, digamos, errores que podría cometerse dentro del arbitraje. Pero eso también lo habíamos indicado ayer, es un tema de presupuesto, va a incrementarse el tema presupuestal. Vale ser árbitro ahora entonces, chinchilico, hay que prepararse para ser árbitro también, no es que se viene eso de la noche a la mañana, sino todo es en base a preparación, formación. Por eso un llamado a nuestros amigos y sobre todo a los jóvenes, siempre hay que prepararse en la vida porque nada viene gratis, nada viene fácil, siempre en base a la preparación. Importante entonces los partidos que se desarrollaron por la Liga 1 Betson 2023, hay programación el día de hoy y por supuesto cerrando ya la información del ámbito deportivo, amigos oyentes, también se especula que el Real Madrid ya habría llegado a un acuerdo con Kylian Mbappé. Parece que entre hoy y mañana se va a dar este bombazo y llegaría, ¿saben a cuánto, amigos oyentes? A 200 millones de euros el pase de Kylian Mbappé del PSG al Real Madrid. Casi le igualan al pase de nuestro colega David Ortiz. 200 millones de euros, ni siquiera de dólares, el pase de este jugador, bueno, naturalmente importante, gran jugador que hizo 3 goles en la final del Mundial de Qatar 2022. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, Javier. Todavía tenemos información en el informativo Huillaricuy. Sería un bombazo, Javier, ¿no? Sí, pues, pase de Kylian Mbappé. Lo veo un poco molesto ayer porque perdió Cienciano. Sí, no, William, empató, no, o sea, bueno, al final logró, perdió, pues. Sí, pues prácticamente perdió de local, imagínate, con todo a su favor. Ingresó el Chapu Ramón, tampoco no pudo hacer mucho. Lo cierto es que, bueno, esto depende mucho de la dirección técnica, ¿no? Y aparte de ello, los jugadores, ¿no? Lamentablemente que no le ponen todo el esfuerzo, ¿no? Todas las ganas para revertir el encuentro. Bueno, lo que pasa también, y considero que la no presencia de jugadores cusqueños hace que este equipo no tenga garra, no tenga, digamos, una forma de juego, digamos, defendiendo los colores de su camiseta. Siempre el Cienciano se ha caracterizado por tener cusqueños. Sí, pues. Uno o dos en cancha, ¿no? Siempre. Y esos son los que le daban, pues, la fuerza, eran el motor de este Cienciano, porque finalmente están jugando por su tierra. Pero ahora, lamentablemente, por ejemplo, el Cienciano, ¿no? De repente el Garcilaso, por ahí sí tiene algunos jugadores cusqueños, aunque sea en banca, pero tiene. Juegan pues finalmente por el dinero, ¿no? Sí, pues. Porque vienen y cobran su sueldo y si no hay resultados se van a otro equipo, o sea, son jugadores metaleros, pero en cambio cuando a un cusqueño le ponen la casaquilla, digamos, del Cienciano en este caso, o de cualquier otro equipo cusqueño, naturalmente va a tener que hacer lo mejor posible, porque si no le llueven las críticas, pues porque él va a vivir siempre en Cusco, como Cahuantico.
Cosa distinta que ocurre con el Cusco FC, William, que siempre está apostando ahí por jugadores locales, ¿no? Claro. Que tratan de, incluso desde sus divisiones menores, promover talentos. Eso es lo que es una buena escuela. En realidad, por ejemplo, en la profesional se tiene a Auca, está jugando, alterna normalmente en el equipo titular, también está Gordillo, ¿no? Villafuerte también, que está en banca, pero tiene jugadores, y ellos vienen desde sus divisiones menores del Cusco FC, y está trabajando también en las otras, tiene un buen cuadro de la reserva, y seguramente de ahí 2 o 3 muchachos también van a subir a la primera división. Lo mismo pasa con las categorías inferiores de 14, 12 años, 10 y 8. Hemos visto de cerca el trabajo importante que están haciendo con la categoría o las divisiones menores del Cusco FC, que se han traído una plantilla del Universitario de Deportes, y eso es importante. Ahí está el profesor Hugo, que también por supuesto la está rompiendo en las divisiones menores, y los resultados se están dando muy bien por el Cusco FC, que realmente está apostando por el fútbol cusqueño. Así es, William. 8 de la mañana con 23 minutos, amigos oyentes. Javier, nos han pedido la programación rapidito, nos han mandado un mensajito, me olvidé. Fin de semana tenemos fecha por la Copa Perú en nuestra provincia de Cotabambas. Atención, vamos a dar a conocer la quinta fecha. Ojo, amigos oyentes, está interesante los partidos de la quinta fecha. Se ha dividido en 2 grupos la Copa Perú en Cotabambas. Atención, a las 10 de la mañana va a jugar el FC Minacuri de Chacamachay, o Ninacuri, ¿no? FC Ninacuri de Chacamachay, ante el Club Deportivo Alianza Coyor. A las 12 del mediodía, el Club Deportivo Pisajasa enfrentará al Municipal de Chalhuahuacho. Este partido se va a jugar en Pisajasa. A las 2 de la tarde, el partido de fondo, el Club Deportivo Sausama enfrenta a Unión Minas Pamputa. Mientras tanto, en el otro grupo, el grupo B, atención, el Sporting Peñarol Sporting Peñaroles de Cocha va a enfrentar al 11 Hermanos de Jaya. A las 12, el Fútbol Club Unión Surimana enfrentará al Club Huancacayo Corazón, y a las 2 de la tarde el partido de fondo es el Deportivo Municipal, o el Fútbol Club Municipal de Cotabambas, que va a enfrentar al Club Unión Ocrabamba. Partidos de la quinta fecha de la Copa en la etapa provincial de nuestra provincia de Cotabambas. Bien por el FC Muni de Chalhuahuacho, que tiene 12 puntos, está liderando la tabla de colocaciones del grupo A, y del grupo 2 o grupo B lidera la tabla de colocaciones el FC Muni de Cotabambas con 12 puntos. Muy bien, por estas 2 municipalidades están apostando por el fútbol, y bueno, tienen buen escenario también deportivo como para poder albergar fútbol en la otra etapa que viene a ser la etapa ya regional de la Copa Perú. Un gran abrazo a los organizadores, muy bien por los partidos que están desarrollando, y hay que seguir adelante fomentando el deporte, y sobre todo también dando la oportunidad a jóvenes cotabambinos que están brillando en estos equipos. Y con ello sí, le ponemos punto final, Javier, a la información deportiva. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya fuaño, pasto, pues lo paran seca, manan retuñamuñacho como debe ser, ya hasta ocucamos ahí cura pomena, le chuntagamos naspa, manan como antes nacho retuñamos ya milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estamos liando ni mira con pinche cana, y más mi cana ni espalhato. No hay con la está igual que era camina con cupacha, y más baja can hatishan fosforote. Pai pa un este y chat canas y más baja mi cana ni espalhato ni na cuico. Anje tiri controla na que anje tiri que son conch manche hatun chari marikla kiku. Sapanca comunidad Sabalicuiman autodesconata, seguramente Sapan comunidad can autoridad en Chicona. Che amigo en Chicona, sanción mis cata ciudad de Chinche y con hacha rufachicha un piconacha canas en Che todo este porque que canaya nicho daño riqui de las tanques por Sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un temblor. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. Ocho de la mañana con 28 minutos en el informativo Huillaricuy, y en la parte final los comentarios a través de transmisión de Facebook nos dicen lo siguiente. Nohue Wilca Bendito dice: buenos días, señor Javier, un saludo para el distrito de Mara, Pisacás exactamente. El mundo de las abejas, les ofrezco a la población la rica miel pura, dice, también hay polen, hay jalea real, polen, propóleo, materiales para la crianza de abejas, 100% natural y de la zona, se les agradece, dice. Bueno, en todo caso, amigos oyentes de Radio Surfui, a ver a nuestro amigo Nohue Wilca Bendito, así está en Facebook. A ver si nos pasas tu número celular también para compartir con nuestros amigos de Radio Surfui, para que los que deseen pueden hacer la compra correspondiente de la riquísima miel 100% pura. Hay polen, hay jalea real, propóleo. Justamente en esta temporada de frío, amigos oyentes, un poquito de miel también, pues bueno, ayuda, ¿no es cierto? Eduardo Arcos Lima nos dice: Universitario jugó con los suplentes, no se pudo el triunfo. Eso que sus defensas de Cienciano son una mazamorra. Uy, definitivamente. Confirmo lo dicho. Eduardo Arcos Lima dice: vamos Unión Ocrabamba de Tambobamba. Perfecto, gracias por la sintonía, amigos oyentes. En la parte final, comentarles que la Contraloría detecta pagos indebidos a favor de 27 funcionarios y servidores de la UNAGMA. Esto ha sido de forma irregular durante los años 2016, 2018 y 2019 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de dicha universidad. 27 servidores públicos, entre funcionarios, docentes y personal administrativo, fueron favorecidos con pagos indebidos por su participación en talleres de tesis de los años 2016, 18 y 19 en la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuay. 8 de la mañana con 31 minutos. Amigos oyentes, llegamos a la parte final. Le ponemos punto final al informativo Huillaricuy. Estamos regresando el día lunes, y para el día de mañana, amigos oyentes, no se olviden, a las 8 de la mañana el programa Pachamamanchis. Luego a las 9 de la mañana se viene Salud en Surfui. 10 de la mañana Guarma Chacuna Jrimañi, el programa de los PREF. Amigos oyentes, que tengan un bonito fin de semana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Huillaricuy.